Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras aquí en Mesa Central. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy, muy buenos ¿De días. qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del arranque real del gobierno de José Antonio Kast, de los últimos movimientos de piezas de gabinete y del plan que se está diseñando para que desde el 11 de marzo la ciudadanía perciba de manera muy concreta que se están haciendo ellos distintos y que va a ser como un marco, un quiebre con el actual gobierno. Carmen Gloria López, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué hablamos hoy? De cómo han escalado las tensiones entre el gobierno de Trump y el estado de Minnesota en Estados Unidos. ¿Por qué lo que ocurre en ese rincón de ese país debiera preocuparnos? Y si esto es un control migratorio o una venganza política. Vamos a hablar de todo eso, pero partamos por José Antonio Kast, de cara al 11 de marzo, el plan de salida y todo lo que está pasando en estos días, en la OPE. Paula Comandari. Están pasando algunas cositas, la verdad. ¿Ah? Porque mientras el equipo de Kast está afinando todos los últimos detalles, ¿no? De lo que va a ser su próximo gobierno, que perdón, estoy encontrando ¿Tu libreto? mi libreto, básicamente. Pero búscalo por mientras. Hay que decir que la prensa, hoy día lo comentábamos con Beatriz Abud más temprano, la prensa dice que ha habido una reflexión profunda, por llamarlo de alguna manera, sí, ante nombramientos que parecían ya seguros, con gente que estaba empezando a armar equipos y todo. Y la nota, la tercera en particular, dice que el caso del que había sido designado ministro de Defensa, recibió un llamado ayer diciendo que el ofrecimiento se retiraba. Se había caído, y que lo mismo pasaría en otros dos casos, en salud y en trabajo, si no me equivoco. Claro, están afinando los últimos detalles, Iván Yoya, para anunciar. Lo que sí está claro es que continúa el día martes 20 como la fecha final para nombrar el gabinete, pero ahí podrían haber ciertas sorpresas. Ahora, hay un grupo mucho más silencioso que trabaja en paralelo en algo que, bueno, puede ser bastante más ambicioso incluso, porque en el fondo, ¿cómo hacer que el mismo 11 de marzo, cuando suma José Antonio Kast, el cambio que ellos dicen va a ocurrir en esa administración, bueno, no se tenga que explicar, sino que de alguna manera se note. Se note. No es tan fácil cuando tú has hecho tantas promesas, ¿no? Y en ese contexto también se leen estos ajustes a última hora. Y como dices tú, uno de ellos, la baja del periodista Guillermo Turner como opción para el Ministerio de Defensa. Un movimiento que al final confirma que no todo está tan cerrado como se piensa y que hay nombres que entran y salen y que la lógica que se impone es minimizar errores en carteras especialmente sensibles. No sabemos bien lo que va a pasar en Defensa. Defensa era un ministerio que Johannes Kaiser quería, se supone, para el Partido Libertario. Ayer se cae esa negociación, ellos dicen que van a estar fuera del gobierno, no van a hacer oposición, pero bueno, al quedar fuera siempre existe el riesgo de que en cualquier minuto se cruce esa vereda. Y aparece entonces esta como primera gran paradoja del arranque, porque el cargo más relevante para la identidad del próximo gobierno, que es el Ministerio de Seguridad, ha sido justamente el más difícil de cerrar. O sea, no tenemos un nombre definitivo por ahora. Y es algo que llama harto la atención, yo ya Iván, porque, claro, el combate al crimen organizado y a la delincuencia es como el corazón de esta campaña. Pero es el lugar donde tiene que ser alguien que no tenga mayores ambiciones políticas a futuro. Bueno, el lugar donde que vais, definitivamente. Bueno, sí, no, porque claro, Carter es una persona que tiene mucha ambición política y él mismo rechaza ese cargo. Claro, porque sabe que, por eso digo, es un cargo para alguien que no tenga ambición política. Que no tenga ambición política. Sí, que no tenga. Perfecto. Que quiera pasar por ahí y después irse para su casa. Claro, porque, un poco como Luis Cordero. Exacto. Sí, algunos lo ven igual como una especie de trampolín. Bueno, hay distintas lecturas al respecto. Pero lo que me dicen altas fuentes del Partido Republicano es que ese nombramiento podría incluso retrasarse y quedar vacante el día martes hasta nuevo aviso. No por falta de urgencia. Con un cartel de se busca Buen ministro dato. de Seguridad. Con un cartelito Claro. con una silueta. Como una silueta, claro. Claro, todavía existe esa oportunidad. Claro. Bueno, yo creo que al final no es porque que no sea un cargo de urgencia y de emergencia, eso obviamente es así,
Pero hay un exceso de cuidado, porque es una pieza demasiado crítica como para equivocarse. O sea, hoy, 8 o 10 de la mañana, Carter está descartado, ¿cierto? Está descartado. Está descartado. Dicen Sí. que se va de vacaciones hoy. Dicen que se da vacaciones, dicen que le faltaba En el, bien en el carterismo. en el dicen eso. carterismo. Dicen que como que él considera que, bueno, uno, por un tema político, porque tiene que cumplirle a los ciudadanos que votaron por él, que sería como la excusa más atendible, ¿no? Sí, pues, se sacó casi 100.000 votos. Sí, si no es menor. Carter, sí. Pero- Además, hay una cosa. Yo creo, de verdad, esto es una opinión solamente, pero tómalo como eso. Pero yo creo que se hablaría, al día siguiente, el 21 de enero, se hablaría más de, oye, sacaron a una persona que iba De a ser todos senador, no sé qué más. Es peor ese efecto que el efecto del cartelito con la silueta. Con el se con el busca. puesto vacante. Claro. Mm. No le pongáis se busca porque... Sí, Sí, ministro de es Seguridad. complicado. Es verdad, Que eso se ve- busca se ve dije, mal. Claro, se ve mal. Ya, pero volviendo al punto. Sí, bueno, mira, algunos ven esta lectura, ya, ok, tienen que encontrar el nombre preciso. Otros, en cambio, miran con harta inquietud esta indefinición y creen que dejar el cargo en veremos, pongámosle así, proyecta una imagen de improvisación que cuesta harto explicar, apostando a que el nombre se cierre la próxima semana y que se anuncie el gabinete completo. Pero están las dos alternativas. Y el caso de Carter al final ayuda a entender este clima. Nunca igual, Carter fue una carta fácil y él mismo dio las razones claras al presidente electo para decir que no a este cargo, al del Ministerio de Seguridad. Por eso incluso antes de que su nombre se cayera, ya se evaluaba este gabinete con un espacio abierto en seguridad. Ahora, cuando tú dices, Iván, que esa sería la primera conversación, esto de que asume a alguien que había sido elegido con voto popular para el Congreso, bueno, hay nombres que tienen esa dificultad, como Enrique Basaletti, ¿verdad? El ex oficial de Carabineros que, bueno, fue elegido diputado, es diputado electo. Ahora, contaba la Bea Put que ayer cuando iba saliendo de la OPE, Sí, dijo, soy diputado. sí, Que es lo escuché. mismo que decir no. Bueno, pero Porque si Carter dice soy senador, está claro lo que está diciendo, sí, ¿no? por supuesto, esa es la lectura. Que es lo que dijo Antes esta semana. como que no se usaba en que privado. alguien le dijera Es que que eso no. iba a decir, yo creo como que que no- eso ha cambiado mucho. No está, pero es que no es tan fácil, yo ya. No es tan fácil decir que no. No, no es fácil, pero además como que antes no. O ¿Te sea, puedo- te, no era permitido? te ¿Te puedo decir llamaban una y estabas ahí cosa? como Contar una condenado. historia. A mí en los años 90 alguien un jefe que tenía me dijo eso. A los presidentes no se les dice que no. Y me lo contó a raíz de que le dijo que no a un presidente. Ah, Ay, yo Así. pensé que a ti te habían llamado. pero No, como yo que, no como estoy que, en como que muy No está ahí en para esa lista. O sea, cuando esté disponible la agregaduría de prensa en París. Ahí una cosa sí, distinta. pero si no, sí. no. O Lisboa, yo, por si acaso. Por si París Buenos está Aires ocupado, para yo mí, todavía. ya. Y me da lo mismo el gobierno. Claro, exactamente. No, pero... Pero claro, antes... No, pero es verdad que pero- era más piola. Yo también he Mucho, escuchado historias de Sí, no, pero era yo he muy, escuchado historias muy de pa' personas callado. mineros Sí. que han dicho que no, Sí, a veces es imposible. pero es poco usual. Estoy Sí, de acuerdo. Hemos ido como coincido. perdiendo el pudor en todas las Sí, cosas. sí. Ahora Basaletti, como les digo, igual sigue ahí en la lista, pero claro, es un nombre que como al ser vinculado a Carabineros podría provocar mucho ruido en la PDI. Y tú tampoco quieres tener ruido en un ministerio tan importante. Otro nombre que suena es el contraalmirante en retiro Jorge Parga, quien vuelve al ruedo tras su polémica con el presidente Gabriel Boric, ¿se acuerdan? En 2022, cuando fue removido después de haber sido jefe de la defensa en el Biobío durante el estado de excepción. Ahora, si están curiosos con candidatos para este cargo, hay un tercer nombre que circula con fuerza en círculos técnicos y es el de Eugenio Campos, fiscal con trayectoria en causas complejas, cuya eventual llegada se leería como una señal dura, jurídica y sin ambigüedades. Pero bueno, Eugenio Campos. así están las cosas. ¿Pero qué es fiscal ahora? Sí. Y él sonaba, O sea que fíjate, ¿Saldría el Ministerio Público? saldría del Ministerio Público, bueno, es uno de los nombres que está ahí como eventual candidato. Él sonaba como para el Ministerio de Justicia también. Ah, mira. Sí, estaba como en... Porque es un nombre que conoce mucho de crimen organizado, Pero es un perfil como más profesional para el cargo, en realidad. más técnico. Más técnico eso. No más profesional, más técnico. Así es. Están allí dando vueltas. ¿Puedo Y- echarle un pelo? Iván está así, como bien impactado aquí. A ver. ¿Te acordáis cuando el comandante en jefe de la Armada, Arancibia,
dejó de ser comandante en jefe de la Armada un día y al día siguiente era candidato a senador por la UDI. Sí. Se veía mal eso, ¿no? Porque Sí, como el tenés comandante toda en jefe de la razón. Armada, que es una fuerza evidentemente apolítica, Sí. es al día siguiente es candidato de un partido político determinado, con una posición política clara, y nada más en ese momento, en los años 90, era como- que alguien del Ministerio Público salga con una evidente adscripción política Es no se ve compleja. bien. Yo sé que si tomamos en cuenta todas estas cosas no se puede armar un gabinete, No, sí. pero igual algo raro tiene, ¿no? Hace un poco de Pero ruido, pero menos que ser candidato. yo creo también encuentro, Sí, fíjate. sí, menos Sí, que ser menos que ser candidato, candidato por- político. porque sí. además tiene un expertise muy necesario en estos tiempos en que se supone que le queremos poner un coto al crimen organizado. O sea, es un hombre que ha estado mirando esta problemática con mucha atención. Ahora, como les digo, son los nombres que suenan. Ya vamos a ver lo que pasa la próxima semana. Pero es súper complejo calzar este puzzle, ¿no? Mm. Ahora, bueno, más allá del gabinete y de sus ajustes a última hora, lo relevante es lo que viene después del martes, porque el diseño estratégico apunta a que desde marzo, como les digo, van a haber cambios muy visibles, no discursivos, sino que se van a notar. Yo no sé si ya lo dejamos, Iván, como para una próxima entrega, o hacemos un anuncio rápido del... Hagamos, rápido. Rápidamente, bueno, el eje del plan es, por ejemplo, que haya más carabineros deambulando por las calles, intensificando el control de identidad preventivo, algo que se puede hacer, ojo, pero que quieren hacerlo con mucha notoriedad. Entonces dicen que, por ejemplo, en el centro de Santiago y en las capitales regionales, especialmente en el norte, uno va a ver presencia de carabineros y que ejerciendo ese rol. Pidiéndonos Claro, como el carneato. exacto. Ah. Y que eso se va a notar. Que no se lo pidan a la Yoya porque se va a armar un lío. Sí. Sí, o sea, en el fondo hoy es completamente legal. Yo pregunté si se podía, porque ¿Te pueden pedir el carnet? te pueden pedir ¿Los carabineros carnet. te pueden pedir? Sí, hubo un cambio de ley en algún momento en que ahora se es estableció legal el control de identidad preventivo. preventivo. Pero no Preventivo. porque tú tengas algún indicio de algo, sino No, que... solo porque al azar. Y eso se supone a notar, ¿ya? El problema es que hay algunos que caen más en el azar que otros. Sí. Claro, Ya, claro. pero La bueno. crítica... Esto tiene que ver con el tema que traigo yo también. Bueno, y la crítica interna es que, bueno, anunciar 500 carabineros más en las calles muchas veces implica redistribuir a los mismos de siempre, por lo que lograr un cambio estructural en dotación y cobertura es bastante más difícil, aunque algunos insisten que al menos en el corto plazo puede tener un efecto disuasivo. Entonces también hay que contemplarlo ahí. Eso. Sí, eso. Eso. Como un La Paula está mirando ejemplo. como, ¿termino? Sí, claro. Claro, Ya, es que, sí. que nos quedamos cortos porque igual Nos el pusimos tema del a gabinete, conversar, claro. sí. Sí, perdónate. Perdón, Ay, Paula, te metimos mucha postilla. cháchara. No, porque Pero tienes genera un minuto mucha más, expectación. Un minuto más. Ya, lo otro que encuentro también como muy interesante es esta idea de generar una mesa de seguimiento, que encuentro que también puede ser llamativo, que está inspirada en la que creó el ministro Jaime Mañalich y su subsecretaria Paula Daza en tiempos de COVID, ¿se acuerdan? Pero que esta vez sería una de seguridad. Entonces, el plan es que opere todos los días, todas las semanas, se incorpore al ciudadano de a pie y rinda cuenta sobre, por ejemplo, homicidios ocurridos en el país. ¿Y que haya un índice? Así que haya como, un como el índice. de los respiradores. Así es. Pero como el del COVID diariamente. Como el del COVID, o sea, ahí No. están viendo la frecuencia, pero que en el Ya. fondo se diga, por ejemplo, semanalmente, bueno, durante los últimos 40 días no ha habido un homicidio. Como esos carteles que no ven la carretera. Claro. Llevamos 20 días sin Oye, víctimas fatales. Exacto. O en los trabajos. Sin Claro, accidentes del sin trabajo. accidentes. Así ocurrió en El Salvador, Sí, y dicen que lo quieren replicar aquí porque la primera prioridad del próximo gobierno es bajar la percepción de inseguridad y luego irse a los datos que obviamente son mucho más. Van a más tener que complejos. trabajar con los matinales. Miren, les prometo que les voy a hacer otro Rat Pack con todas las medidas que Con están todo lo que se tomando quedó en el tintero. para el 11 de marzo. Oye, Así perdona, es. es que estaba leyendo el WhatsApp corporativo, por eso me distraje, pero ¿dijimos deambulando? ¿Los carabineros deambulando? ¿Eso dijimos? Eso Porque- dijimos. Porque me dicen que es patrullando. Patrullando. Claro. Toda la razón. No, es que Pero las fuerzas policiales no deambulan. no, patrullan, pero es que en el fondo lo que quiero decir es que quieren como mostrar esta sensación de que están por ahí.
Yo creo que ¿Me es explico? importante, yo creo que lo Sí, hemos pues. echado de menos en las calles últimamente porque yo no encuentro que como que de un punto para adelante no salieron tanto. De hecho, ahora no lo hacen. Yo acabo de recorrer muchos kilómetros ¿Ya? sin ver autos policiales en la carretera, me llamó la atención y cuando los veo están en el teléfono, que creo que es una mala señal. Voy a aprovechar ¿Cómo de están en pasar el ese teléfono? aviso. ¿Están viendo el Está teléfono? adentro de un auto policial, hay 4 señores viendo Como su WhatsApp hablando. Ah, incluso. o Instagram, O o no sé TikTok. qué estarán viendo. O sea, ni algo. siquiera hablando que pueden no, estar que no mirando. están mirando el exterior. Que uno, A lo mejor están mirando tu patente. puede Ojo ser. ahí. ¿Se acuerdan que en una época de Carabineros dio una instrucción y que todos los vehículos policiales andaban con las balizas verdes? Sí. Prendidas como para hacerse Sí. visible. Igual Sí. era buena. De hecho, los de seguridad ciudadana, al menos en mi comuna, andan siempre con las balizas prendidas. Anda así. Y dan una sensación. Sí, dan una sensación. Sí, de hecho, yo yo también andaba con un considero, grupo de fíjense. gringos que estaba sorprendido, que me decía, tenemos que parar. Y yo les decía, no, cuando esté sonando tienen que parar. Oye, Cuando sea roja. y súper importante esto de estas como advertencias que la gente pueda estar más alerta, porque claro, yo no conozco a nadie que le hayan hecho un control preventivo. Por ejemplo, distinto sería que uno empiece a escuchar que eso ocurre. Mm. A mí- ¿Generará yo no sé. algún efecto? Puede tener lecturas muy contrapuestas respecto de si es apropiado o no. O sea, creo que se puede generar un debate Sí. y una discusión. Me dicen que Manuel Monsalve hacía un reporte así a la semanal. En algún momento tengo la sensación ¿Sí? que existió. Yo no me acuerdo, para serte franco. No Yo me tengo acuerdo. la sensación No de caló que sí. hondo en mí, al menos. Ya, dicho eso, hablemos de Minneapolis. Yo, igual que en todos los debates, voy a pedir todos mis minutos que me han quitado. Está cronometrado. Hemos estado, Son las hemos 8 con estado medio 22. dicharacheros hoy, sí. Muy bien, ¿De qué muy bien, si es Es viernes. bien. ya, 8 chao. con 22. Bueno, Minnesota, yo espero que no copiemos lo que va a pasar en Minnesota. Pero bueno, Minnesota era un lugar relativamente tranquilo, sus índices de homicidios están bajo el promedio nacional de Estados Unidos, 3 de cada 100.000 habitantes versus 5, que es el promedio. Pero así todo, en el último mes sus ciudadanos han necesitado articular organizaciones para defenderse, no del crimen, sino del gobierno federal. Minnesota es un estado, voy a dar un cierto contexto rápidamente, en el medio oeste de Estados Unidos, está en la frontera norte, justo entre las Dakotas y Wisconsin. 6 millones de personas habitan una superficie equivalente a un tercio de Chile. Minnesota es como desde la región de Valparaíso a la Araucanía. Saint Paul es su capital y su ciudad gemela es Minneapolis, se llaman las Twin Cities. Además, Minneapolis es la ciudad donde hace 6 años un policía asesinó a George Floyd. Claro, tiene toda esa carga, además. Sí, los habitantes de Minnesota tienen en promedio un ingreso per cápita de $75.000 al año, que es sobre el promedio nacional de Estados Unidos. Y en las 3 últimas elecciones han votado contra Trump. Ya. Además, sus más importantes autoridades, gobernador y alcaldes de las grandes ciudades, son demócratas. De hecho, el gobernador del estado es Tim Walz, que era es el marido de la ex candidata a la presidencia Kamala Harris. Ah. En los últimos 2 meses, este es el territorio que ha protagonizado la lucha más dura entre el gobierno federal, que realmente es Trump, y un estado. En diciembre, el presidente de Estados Unidos lanzó una operación intensiva, la más grande que ha lanzado hasta ahora, contra inmigrantes somalíes indocumentados. ¿Por qué? Porque Minnesota es la diáspora más numerosa de somalíes en el mundo, ya que llegaron con una protección que ofrecieron gobiernos anteriores, y de hecho el 73% de esos que llegaron ya tienen la ciudadanía norteamericana. Esta operación anti-inmigrantes ilegales está a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuyas siglas son ICE, igual que hielo. ICE, hay una canción, ¿no? Ya. Ice, Ice Baby. Baby. Vanilla Claro, Ice. Vanilla Ice. La agencia fue creada Sobre después de David Bowie. lo de las Torres Gemelas, antes no existía. Depende directamente del presidente de los Estados Unidos a través de su Departamento de Seguridad Nacional. Y son agentes federales, civiles, no son parte de la Fuerza Armada. Y bajo el gobierno de Trump han ganado un protagonismo y un presupuesto inéditos. Pasaron de 10.000 agentes a 22.000 el año pasado y obtuvieron del presidente un presupuesto extraordinario de $75.000 millones. Ahora, así, con todos estos números, ahí se convirtió en una de las agencias gubernamentales más robustas y poderosas de todo el mundo. Los salarios de sus agentes llegan hasta $100.000 anuales. Los requisitos para entrar son un curso de 5 meses y algunos exámenes médicos, y no piden título universitario.
Pero como se suponía, esta operación no persiguió solo a somalíes ilegales, o sea, no está persiguiendo, continúa, ni a importantes criminales y asesinos, eso lo habría hecho la policía con operativos que hemos visto por lo menos en las películas, helicópteros y muchas cosas. Pero estos agentes vestidos de camuflaje y con la cara cubierta, que es una de las cosas que ha sorprendido, andan todos con la cara cubierta como con unas bandanas y unos chalecos antibala donde en vez de etiqueta con su nombre tienen como unos códigos, como R25. Patrullan las calles y realizan controles de identidad, justo lo que estábamos hablando, pero por apariencia. Algo que para los estadounidenses están al borde de la localidad. Yo quiero decir que nosotros estamos más acostumbrados a que nos pidan el carné, nos paren y nos digan que pasemos todos los documentos y todo. Eso no es mucha costumbre en Estados Unidos. De hecho, los norteamericanos no tienen carné de identidad, solo tienen licencia de conducir y su pasaporte, que es lo que podría ser lo equivalente. De hecho, muchos ciudadanos norteamericanos latinos ahora andan con el pasaporte. Se les ha recomendado, si tienen un look parecido al mío, que anden con su pasaporte en el bolsillo. Las redes sociales ya están llenas de videos de detenciones en los cuales se hace abuso del uso de la fuerza, según varios abogados. Y hay cosas irónicas como que entre las víctimas inocentes de ICE hay varios nativos americanos que han sido detenidos y muchísimos latinos, ciudadanos norteamericanos hace muchos años, algunos segunda generación. Entonces los ciudadanos de Minnesota se han organizado, patrullan las calles, monitorean, rastrean e intentan alejar a los agentes de ICE de sus barrios, tocando pitos, bocinas de sus autos, manejando ellos mismos a profesores a los colegios, sobre todo a los que no se atreven a salir a las calles. Y en eso estaba René Nicole Wood, el 6 de enero, cuando atravesó su camioneta en una calle, dejando una pista libre, pero tratando de dificultar el paso de las camionetas de ICE junto a varios vecinos que la acompañaban en auto y a pie. Cuando los agentes le pidieron que se alejara, y esto se ve en video, ella les dice sonriente que no tiene nada contra ellos, y cuando intentan sacarla de su auto abriendo la puerta, retrocede para salir del camino y es en ese momento cuando un oficial de ICE le dispara 3 veces en la cabeza y la mata. Según él, en defensa propia, aunque se ve en varios videos que es el propio oficial el que se pone frente al auto de movimiento para disparar. Trump catalogó a Wood, quien dejó 3 hijos huérfanos, porque ya se les había muerto el papá, como una terrorista doméstica, aseveración que hasta ahora han desmentido todos los antecedentes sobre su persona. El asesinato de Wood elevó la temperatura en todas las calles. Minneapolis declaró estado de emergencia y suspendió las clases por seguridad al día siguiente. Varios ciudadanos protestaron en 6 ciudades distintas. Ahora marchan bajo el lema Out for Good. Antes era Ice Out. Out for Good, que es un juego de palabras que en el fondo significa para ICE siempre. Fuera para siempre, pero también fuera por good. Lo estamos haciendo por good. Y en el Globo de Oro andaban con una chapita que decía Be Good. Be Good, exacto. Hasta la policía local se ha enfrentado a estos agentes federales porque los afectados muchas veces llaman al 911. Este lunes el estado de Minnesota presentó una demanda contra la administración de Trump, alegando que las tácticas de ICE son inconstitucionales, ilegales, violentas, han perturbado la vida y socavado las libertades y los derechos de propiedad de las personas. Aquí están usando, creo que es la 10ª enmienda, sobre como que esto además implica recursos del Estado, sobre todo socava los recursos de la policía local, que tiene que dedicarse a otras cosas que a lo que se debería estar dedicando. Las protestas continuaron. Un ciudadano armado con un megáfono, y esto se ve también en video, recibió un disparo en el ojo izquierdo, que se lo sacó, le fracturó el cráneo, y lo que se viralizó fueron las imágenes de un agente arrastrándolo por el cuello mientras sangraba profusamente. A las pocas horas se esparció la noticia de que otra persona había sido baleada por un oficial de ICE en la pierna, en este caso un inmigrante ilegal venezolano que se oponía a su arresto, según la policía. Las calles siguen llenas de gente protestando, gases lacrimógenos, los hoteles donde supuestamente alojan los agentes están constantemente rodeados durante toda la noche de gente haciendo ruido, baterías y tambores. El alcalde Frey volvió a pedir el retiro de estos 3.000 agentes, es la operación más grande que ha desplegado ICE, y Trump amenazó con invocar la ley de insurrección que le permite desplegar a las Fuerzas Armadas o tomar el control de la Guardia Nacional si esto se considera un levantamiento armado interno. Así, en una semana pasamos de reacciones bastante viscerales del alcalde de Minneapolis, que lamentó con garabatos la muerte de Wood y que exigió el retiro de ICE de su ciudad,
a un discurso que me llamó la atención el miércoles en la noche, un discurso preocupado, muy serio del gobernador Walz, ya no tan enojado con Trump, sino que preocupado por el tono que estaba tomando todo. Y cito sus palabras porque creo que describen lo que hemos visto en decenas de videos que han sido chequeados por medios oficiales. Walz dice en su discurso: los informes de noticias no hacen justicia al nivel de caos, perturbación y trauma que el gobierno federal está desatando sobre nuestras comunidades. Entre 2.000 y 3.000 agentes armados han sido desplegados. Agentes del ICE van puerta por puerta ordenando a la gente que señale dónde viven sus vecinos de color. En los supermercados, en las paradas de autobús, incluso en las escuelas, rompen ventanas, arrastran a mujeres embarazadas por la calle. Secuestran a personas inocentes sin previo aviso y sin el debido proceso. En el mismo discurso, el gobernador termina rogando a sus ciudadanos que no siembren el caos que está buscando el presidente, que protesten pacíficamente, pero que por favor registren todo lo que ven para crear una base de datos de las atrocidades cometidas por los agentes de ICE. Les recuerda varias veces grabar pacíficamente acciones policiales y que esto es su derecho. Encontraremos una manera de salir adelante, dice. Protéjanse por favor los unos a los otros. Está difícil que esto termine porque ayer la jueza Catherine Méndez, que estaba encargada de revisar la demanda que había puesto el estado de Minnesota, decidió no bloquear las acciones de ICE, no para siempre, sino que dijo que el caso requiere mayor investigación. ¿Por qué debería preocuparnos a nosotros lo que pasa en Minnesota? Y voy a terminar con este párrafo escrito por Mariam Martínez Bascuñán en El País ayer. Esto no es un caos, esto es un sistema. El de un poder que muere si se detiene y solo conoce dos estados, avanzar o colapsar. Mientras la democracia se sostiene en la pausa institucional, el poder del autócrata lo hace en constante movimiento. En la tradición liberal, el poder es un mal necesario, se limita, se canaliza, se justifica. Aquí el poder no gobierna, irrumpe, no administra, se impone, es un músculo que debe estar en tensión permanente. Un poder que solo existe para sí mismo necesita algo contra lo que existir. Enemigos fuera para unificar, enemigos dentro para disciplinar. Este sistema necesita enemigos. Cuando liquida uno, fabrica inmediatamente el siguiente. Venezuela el lunes, Groenlandia el martes. No puede detenerse, pierde su razón de ser. Según esta columna y algunas de las cosas que estamos viendo, nos debería preocupar porque si este es el sistema de poder, nadie está libre. Feroz. Todo esto está pasando en Minneapolis, donde el gobernador Tim Walz, ex candidato a vicepresidente, que fue compañero de fórmula de Kamala Harris en 2024. Dos cosas. Uno, sobre Eugenio Campos, a ver, mencionado como posible ministro de Seguridad. Sí, no, una posibilidad. Esto no. Claro, son los nombres que suenan. No, nombres que andan dando vueltas, no estamos diciendo nada. Me puntualizan que es ex fiscal porque ahora es el director de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Es verdad. Así que eso. Pero y lo segundo, está bueno ese. Como soy una persona inculta, no suelo leer en la mañana temprano la Oye, me equivoqué, dije que era el marido de la Kamala Harris, ¿no? Pues era el compañero de fórmula. Claro. Perdón. Sí, no, ya, eso. ¿Qué estaba diciendo? Ya, que no suelo leer la página de Cultura temprano en la mañana, la leo después. Pero en la página de Cultura del Mercurio, me apuntan, en mi WhatsApp colaborativo, dice la A8, ya, sorprendentemente, ya, a ver. Francisco Undurraga Gacitúa se perfila como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mira. Sería el nombre escogido por el presidente electo José Antonio Kast. Y sería el, creo que único, miembro de Bópoli en el gabinete. Claro. Si es que si fuera hijo de la Teresa Gacitúa, que es una destacadísima artista visual, tiene una ligazón con el mundo de la cultura desde hace muchos años, en fin, y perdió su reelección en el Distrito 11 el 16 de noviembre, en el Distrito 11. Sí. Mira qué interesante. 16 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso sale. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Pablo Comandari? Bueno, muy atentos, por supuesto, al caso del momento. Claro, cómo no. El caso de Julia Chuñil. Vamos a conocer en poquitos minutos más, a partir de las 9 de la mañana, el juzgado de garantía va a dar a conocer si acoge la prisión preventiva para los hijos de esta mujer desaparecida. Bueno, que están imputados por parricidio, ni más ni menos, y robo con violencia. Y en lo político, muy atentos a esta segunda jornada y final del Consejo Directivo Ampliado de la UDI,
porque contempla la presencia de Evelyn Matei, que hasta ahora está en el programa, digo, el que esté ahí. Le quieren hacer un reconocimiento, pero claro, la hemos visto poco a la ex candidata presidencial y algo por ahí también podría salir. Y a propósito de lo de Julia Chuñil, a ver si hoy o el fin de semana hay alguna reflexión, al menos, no sé si una disculpa, pero por lo menos una reflexión de las autoridades de gobierno y de las ONG que Así impulsaron es. la tesis de que esto era un crimen político contra una activista ambiental. Ojo con... A lo con ese mejor van a asunto. esperar el fin del juicio. O por lo menos que se encuentre el cuerpo, ¿no? Yo ¿Ya ya se encontró? no esperaron nada. Ah, no. Para recriminar. Antes no Ah, esperaron es verdad, nada. es verdad. Sí. Sí, es cierto. Aquí vamos a estar atentos hoy. Bueno, yo creo que hay que estar atento a la masacre que está ocurriendo en Irán y las protestas en ese país. Pero voy a destacar una novedad editorial que me pareció súper interesante. La editorial La Pollera acaba de publicar por primera vez en español una novela de Iris, Inés Echeverría Bello, gran novelista, ensayista y periodista chilena que nació en 1868. Hasta ahora nunca la habíamos podido leer los que no hablábamos francés. Se llama Entre dos mundos. Y gracias al traductor Pablo Fante vamos a poder conocer esta historia de amor. Una Qué novela bonito. rupturista. ¡Qué lindo! Sí, que al fin tenemos en español. De fines del siglo XIX. Sí. Bonito. ¿Cómo se llama? Iris, el seudónimo. de El la autora. seudónimo es Iris, pero la novela se llama Entre dos mundos. Entre dos mundos. Editorial La Pollera, con Carmen Gloria López, con Paula Comandar y el Rat Pack de fines del viernes. Al final de la semana, una presentación de Bodega San Francisco Creciendo Juntos. Que tengan un estupendo fin de semana. Buenos días. Ustedes también, muy buenos días.